Estás viendo Programa Especial. Hacia Barlovento del estado Miranda y del Delta Macuro, unos primeros estudios genéticos que han llevado a Cuba a ser procesados. Cuando salen los resultados, al mismo comandante Fidel le preocupan inclusive las estadísticas que se manejaron en ese momento, y en una visita del comandante supremo a la isla de Cuba le hace conocimiento el comandante Fidel de esos resultados, y ahí es donde él piensa hay que aplicar una política pública inmediata de atención a las personas con discapacidad. Así nace entonces lo que es la misión José Gregorio Hernández, que además se fortalece en 14 de octubre del 2009 con la inauguración del Centro Nacional de Genética Médica, doctor José Gregorio Hernández, desarrollado cuando el gobernador de Miranda, era un gobernador comprometido, que es el actual, por cierto, presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Entonces, el nombre efectivamente viene por un médico que era un médico que tenía un sentido social hacia el pueblo, lo llamaban el médico de los pobres, que era el doctor José Gregorio Hernández. Más allá de su situación de beato, de venerable o de santo, la situación propia de su condición de médico, el médico de los pobres. Así, esa misión que inició como la misión Vida pasa a ser la misión José Gregorio Hernández. Fíjense que en estos 6 años se ha logrado mucho con la misión José Gregorio Hernández. Más allá del estudio genético, que en la actualidad se están manejando 10 investigaciones genéticas médicas en el Centro de Genética, también nosotros hacemos lo que es la entrega de ayudas técnicas a las personas con discapacidad. Claro, las ortesis, las prótesis y otros implementos. Mira, el día de ayer inauguramos ya el 10º laboratorio de órtesis y prótesis. Confeccionamos prótesis y órtesis en beneficio de un número importante de la población. Es decir, que durante 6 años no solamente tenemos el Centro Nacional de Genética, que inclusive el año pasado, ya cuando el presidente Nicolás Maduro dice, vamos a pasar la misión José Gregorio, constituirla como una fundación y además unificarla en lo que es la coordinación con el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, el CONACDI, institución también que presido, se inaugura otra parte del Centro de Genética, que es el Laboratorio de Biología Molecular. Es decir, tenemos laboratorio de genética médica, laboratorio de biología molecular, ya 10 laboratorios de confecciones de órtesis y de prótesis. Hemos entregado a la fecha. Ahí yo quería, y perdona, pero hay una cosa clave que no quiero dejarla que le pase, lo que es el hecho de construir no solo las prótesis y órtesis, sino el hecho preventivo, eso que nos mencionaste, la genética y la biología molecular como elementos determinantes para evitar tempranamente y conocer sobre determinadas situaciones incluso, ¿no? Sí, fíjense, en el año 2008 se hizo un primer casa a casa, que posteriormente en el 2010 se vuelve a realizar, y ya estamos trabajando en el tercer casa a casa, en el cual se visita más de 1.230.000 hogares. Fíjate. Se interactúa con más de 5 millones de personas y se obtiene una información vital para la misión, que es de 336.490 personas perfectamente identificadas que tienen un tipo de discapacidad, bien sea de discapacidad adquirida o de tipo genética. De tipo genética es 1/3 de esta población, de estas 336.000, más de 102.000 personas. Esto nos lleva a nosotros a empezar a realizar investigaciones por intermedio del Centro Nacional de Genética Médica para ver cómo nosotros podemos crear políticas públicas de prevención a la discapacidad. Claro, pero se hace sobre las bases de una investigación científica y de un hecho real, pero que tiene un profundo contenido social. Además, todas las actividades que ustedes han hecho, porque tengo entendido que aproximadamente eso representa personas con este tipo de situación a partir de estos laboratorios, lo que se ha hecho casi el 5%, me corrige la población, pero que además hay unas leyes que la ley te obliga a que tengas un determinado número de personas con esa situación. Así es, el artículo 28 de la ley para las personas con discapacidad, creada aquí en Revolución. Importante saber eso. El 2007, 5 de enero de 2007, la Asamblea Nacional de Venezuela crea la ley para las personas con discapacidad, en el cual establece el 5% de inserción laboral. Eso es importante, ¿por qué? Porque visibiliza los derechos de la persona.
Aquí están establecidos una cantidad de derechos que anteriormente no eran vistos así. Usted venía diciendo, efectivamente, el calificativo que se le da a la persona con discapacidad, minusválido, impedido, muñeco, etcétera, peyorativo. Esta ley trae y reconoce a la persona como en principio la condición de persona. Simplemente existe una disminución de una capacidad y por eso se le coloca la palabra discapacidad. Pero es persona con discapacidad el término correcto. Persona con discapacidad. Delante tiene eso está establecido así. Sí, pero siempre es bueno recalcar el hecho de ser persona y persona sujeto de derechos, que es importante. Pero fíjese, puntualizando también dentro de los logros de la revolución, en el tema de la misión José Gregorio Hernández, en esos reconocimientos de esos derechos, bueno, nace esta misión para también atender las necesidades, lo que es la entrega de ayudas técnicas. Hemos entregado más de 1 millón de ayudas técnicas. Eso no lo hace ningún país del mundo. Sobre todo un país que tiene apenas 28 o 29 millones de habitantes y cuya población de personas con discapacidad puede estar en el orden de 1.7 millones de personas. Hemos logrado entregar 1 millón. Entonces casi como el 5% en relación a la población. Sí, 5.6, 5.7% de la población. Por eso es que se tomó también el porcentaje de 5% de inserción laboral. Ok, fíjate, no lo sabía. Sí, estuve discutiendo esto inclusive con el exdiputado Rafael Ríos, que fue el primer viceministro de la Suprema Felicidad. Actualmente es la viceministra Carolina Cestari. Fíjense que en esta misma andar de la revolución y de la misión José Gregorio Hernández, nosotros mediante los laboratorios, que ayer inauguramos ya el 10º, como le dije, y estamos próximos a inaugurar 3 laboratorios más este mismo año. Hemos entregado ya, hechos en Venezuela, más de 6.700 prótesis, de un número que ya tenemos también identificado y que estamos empezando a realizar todos estos artificios. Pero además de eso, hemos realizado asesoramientos genéticos dentro del Centro Nacional de Genética Médica a 49.894 casos. Es decir, es importante las cifras que en Revolución nosotros hemos venido dando. Hay otras misiones en Latinoamérica, como la Manuel Espejo, particularmente en Ecuador, que si bien se acerca muy parecida a lo que es la José Gregorio Hernández, tampoco llega a los niveles que la misión José Gregorio Hernández ha podido atender a la población venezolana. Nosotros, además de eso, hemos tenido una visión internacional. La misión José Gregorio Hernández, conjuntamente con el CONACYT, recientemente el año pasado, participó en Naciones Unidas en las metas post-2015. ¿Okay? Siempre en dar cumplimiento a la necesidad de dar la accesibilidad de la población con discapacidad. Yo el día domingo estoy yendo a Argentina. Vamos en Buenos Aires a participar en una reunión de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Además de eso, hemos participado en el Mercosur, en las reuniones de Mercosur, en torno a las mesas de trabajo para los temas sociales, y también la discapacidad ha estado presente, no solamente con la misión José Gregorio, sino también con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Es decir, hemos realizado un trabajo jurídico que tiene implicaciones legales, ¿verdad? Propiamente en beneficios. Adicionalmente a eso, la misión José Gregorio Hernández y el CONACYT ha dado muestras de cómo deben de estar desarrollando los postulados legales en lo que es la certificación. Hace 2 días inauguramos la primera unidad regional de certificación. Todas las certificaciones del CONACYT estaban centralizadas en Caracas, y para poder certificar, que es un documento el cual da beneficios que derivan de la ley, como exoneración de pagos en rutas urbanas de transporte, exoneración del 50% en rutas aéreas dentro del territorio nacional, así como impuestos, y también sirve para lo que es la inserción laboral. Este certificado se daba en las regiones bajo la modalidad de jornada, que eso nos limitaba en el campo de acción. Bueno, ya a partir de esta semana estamos empezando a descentralizar. La idea es que este año en todo el territorio nacional estén las unidades de certificación, pero también inauguramos la primera unidad de atención integral, porque nos damos cuenta que tenemos que dar la fisioterapia, la terapia de lenguaje, la psicopedagogía, etcétera, la integralidad de la atención a las personas con discapacidad.
Fíjate, a mí me gustaría que tú pudieras, nos quedan 2 minutos, que tú pudieras además dejar una reflexión importante y un mensaje acerca de la significación de esta situación. Yo oí, y no te quito más tiempo, una vez a un muchacho que no tenía problemas auditivos, tenía una hipoacusia permanente. Entonces este niño parece que había cometido una situación, porque estás hablando de la justicia, había cometido, lo acusaban de haber cometido una cosa solo porque una persona, aparte de que tenía problemas era mudo, en 2 palabras para que nos entiendan, y entonces una persona dice que lo oyó, que él dijo que lo iba a matar, o sea, ni oía ni hablaba. Entonces yo creo que eso de la justicia es muy importante. Eso es importante porque de hecho nosotros ahorita desde el CONADIS estamos potenciando la que es la parte de la asesoría jurídica, ¿no? Para brindarle no solamente en la propia asesoría del día a día de sus derechos, sino la asistencia en los tribunales de justicia. Ya venimos y ya discutimos ver cómo podemos hacer un enlace con la Defensoría Pública y nosotros también brindar lo que son, como lo hemos venido brindando, lo que es el intérprete en los juicios. La importancia de la asistencia por parte del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad a las personas con discapacidad. Fíjense que es uno de los temas que vamos inclusive a llevar a Argentina. También quería hacer mención, ya que nos queda poco tiempo, de la importancia de nosotros, de la prevención de la discapacidad. Viniendo para acá vi un accidente de moto. La importancia de poder recuperar lo que es el buen manejo, el ser ciudadano. Nosotros los venezolanos a veces nos caracterizamos por ser medio desordenados en el volante, ¿no? Y la responsabilidad que implica el volante, la familia, la corresponsabilidad ciudadana. Entonces nosotros tenemos que aplicar políticas preventivas de la discapacidad, porque la discapacidad la podemos tener cualquiera. En una situación sobrevenida nos puede llegar una discapacidad. Cuando llegamos a la tercera edad podemos alcanzar algún tipo de discapacidad y es un tema de conciencia, más allá de las discapacidades de tipo genético. Claro, ahora fíjate, ustedes me dijeron Argentina, pero yo quisiera, y me permite, porque aquí tenemos una de las intérpretes nuestras, Merva, que ella nos trajo ese caso, que esto también pudiera hacerse a la justicia, pudiera también a la fiscalía, a todas estas personas, a la policía, para que ellos supieran que cuando evalúen una persona de esta, incluso la persona la metieron presa, que la pueden juzgar. Yo conozco el caso. De hecho, en una oportunidad... Bueno, nosotros lo presentamos. Solicité el expediente y es más, particularmente a partir de este caso, hemos nosotros buscado fortalecer la parte de consultoría jurídica, porque esperemos que situaciones como esa, más bien nosotros podamos apoyar en buscar la justicia, que es el fin, la verdad, ¿no? Bueno, quiero darte las gracias a Alejandro Zamora, de verdad gracias por haber estado con nosotros. Ya tú sabes que este espacio siempre va a estar a la orden para difundir, para hacer reflexiones en relación a esto. Te agradezco mucho, de verdad que hayas tenido la amabilidad de venir por acá a darnos toda esta información.